Buenas jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar en esta cápsula el capítulo 5 del PMBOK que está relacionado con la gestión de alcance. Recuerden que ya estamos en las áreas de conocimiento. La última área de conocimiento que vimos fue el área de integración, que nos da una perspectiva global de todos los requisitos y elementos que necesitamos tomar en cuenta. Pero ahora vamos a enfocarnos solo en el alcance. Creo que la primera área de conocimiento, el área de integración, como que nos da una perspectiva global, pero no es tan claro qué es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, en estas nuevas áreas de conocimiento que vamos a trabajar, vamos a ir viendo paso a paso a qué le tenemos que prestar atención. Específicamente, la gestión de alcance, bueno, incluye o se trata de administrar todos los procesos necesarios para garantizar que el proyecto tenga todo lo que requerimos, pero solo lo que requerimos, es decir, ni más ni menos. La idea es cumplir con éxito el proyecto específico. Entonces se enfoca en definir y controlar qué incluye el proyecto y qué no. ¿Ah? Esto es importantísimo, parece muy obvio, pero realmente es muy importante que esté claro, sobre todo porque las personas interesadas tienden a querer más o a tener expectativas del proyecto y hay que tener claro cuáles son esas expectativas y que ellos tengan claro hasta dónde llegamos, ¿ah? Sobre todo por temas de tiempo y presupuesto. Cuando nosotros hacemos un proyecto, el término alcance puede tener dos concepciones: alcance del producto o del servicio, ¿verdad? Que es en cuanto, o el resultado, que es específicamente las características y funciones que describen ese producto, servicio o resultado, ¿verdad? Hasta dónde va a llegar ese resultado final. Pero también está el alcance del proyecto en global, ¿verdad? Que es el trabajo realizado para entregar ese producto, servicio o resultado con las funciones y características específicas. Por ejemplo, si a nosotros el proyecto lo que nos pide es una asesoría para encontrar las dificultades que tenemos, un diagnóstico en la institución, ¿verdad? Puede ser que el alcance del producto es un informe que tenga estos apartados. Pero el alcance del proyecto va más allá del informe. Hay que hacer varias cosas para lograr el informe. Probablemente tengamos que hacer grupos focales, probablemente necesitemos presupuesto para comida, por ejemplo, probablemente tenemos que hacer observaciones. Entonces, cuando hablamos del alcance del producto es hasta dónde llega o el alcance del servicio o resultado. Y si hablamos del alcance del proyecto es todo lo que hay que hacer para lograr ese producto, servicio o resultado, ¿verdad? Obviamente en el alcance del proyecto está incluido el alcance del producto, servicio o resultado. El grado de cumplimiento del alcance del proyecto se mide en relación con el plan de dirección de proyecto, que se supone que nosotros lo tenemos planificado desde el área o desde la gestión de integración. Y el grado de cumplimiento del alcance del producto se mide en relación con los requisitos del producto. Es distinto. Muy bien. Los procesos que están en esta área de conocimiento son 6. La mayoría se encuentran en el grupo de proceso de planificación y 2 se encuentran en lo que es el monitoreo y control. Como saben, en este curso nos vamos a basar o vamos a completar estos 4. Estos 2 ya serían en el momento en que se ejecute el proyecto, ¿verdad? Recuerden que estos procesos de planificación y bueno, igual los de monitoreo, todos están interactuando entre sí con otras áreas de conocimiento, ¿verdad? Entonces, van a ir viendo que cuando vamos describiendo algunos de estos procesos, tenemos que hablar de calidad, por ejemplo, o tenemos que hablar de interesados, porque van uniéndose entre sí. Obviamente por temas meramente académicos estamos viendo cada área de conocimiento por separado, pero sí sería bueno que lo vayan viendo de manera integrada. La línea base de alcance del proyecto es precisamente esta versión aprobada del enunciado de alcance, ahorita vamos a hablar de eso, la estructura del desglose de trabajo, el diccionario asociado a la estructura del desglose de trabajo y solo se puede cambiar mediante procedimientos formales de control de cambios,
¿verdad? En función de validar procesos de control. Entonces, nosotros al final del proceso de planificación lo que vamos a tener precisamente es la línea de alcance del proyecto. Esa es como la salida final y solo se podría cambiar en estos procesos, en los procesos de validación y de control del alcance, ¿verdad? Pero en teoría nosotros desde la planificación dejamos claro qué es lo que vamos a hacer. Ok, ¿cuáles son esos procesos que acabamos de ver? ¿Verdad? Son 6. El primero es planificar la gestión del alcance, o sea, hasta dónde creemos que va a llegar, es un poquito más escueto. Luego recopilamos requisitos, que básicamente son solicitudes, recopilamos qué es lo que necesita la gente. Ya en el tercer proceso definimos el alcance, que es básicamente explicar más hasta dónde va a llegar el proyecto. Es como profundizar el primer proceso. ¿Y por qué lo profundizamos? Porque ya sabemos lo que se espera de nosotros. El cuarto proceso es crear la estructura del desglose de trabajo, que es básicamente, ok, esto va a ser el proyecto. No sé, va a dar un servicio de capacitación. Vamos a hacer ese ejemplo de capacitación de liderazgo a personas docentes, por ejemplo. El siguiente proceso de crear la estructura del desglose de trabajo es decir, ok, ¿cuáles son todas y cada una de las actividades que se necesitan para llegar a esa capacitación? Que no empieza con llegar a dar clases, empieza con planificar, con estudiar necesidades, con algo tan sencillo como reservar el espacio del aula. La estructura del desglose de trabajo tiene todo eso. Y los últimos dos, ¿verdad? Porque acuérdense que nosotros llegamos hasta aquí en lo que es planificación. Estos últimos dos procesos son de monitoreo y control y es mientras se va ejecutando el proyecto, validamos el alcance y controlamos que realmente se esté logrando el alcance o si se hace alguna solicitud de cambio, se hace el cambio formal en el alcance. Muy bien. Vamos a empezar entonces con el primer proceso. Vamos a devolvernos un toquecito, que es el de planificar la gestión del alcance, que básicamente es el proceso de crear un plan de gestión que documente cómo vamos a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. Es como un primer paso. De hecho, estamos nosotros por ahí. Ojo que van a ir viendo que la gestión o la administración de proyectos es pasar lo obvio en pasos estructurados. Entonces puede ser que ustedes digan, pero yo me voy de una vez a definir el alcance. Puede que sí, puede que ustedes en lugar de hacer estos primeros dos pasos vayan de una al proceso 3, pero en realidad para llegar al proceso 3 se ocupa de estos pequeños pasos. Entonces a veces lo hacemos casi que por inercia, pero es bueno conocerlos y es bueno documentarlos sobre todo. Ok, entonces este primer proceso de la planificación de la gestión del alcance tiene el beneficio de que proporciona alguna orientación, ¿verdad? Indicaciones sobre cómo gestionar el alcance a lo largo del proyecto. Como les digo, es probable que esto ya ustedes tengan una idea porque ya hicieron una investigación y de hecho desde la formulación del tema que ustedes dicen, bueno, voy a trabajar, como en el ejemplo que hemos estado viendo, voy a trabajar el liderazgo en docencia. Entonces, de alguna manera ya nosotros sabemos cuál va a ser ese alcance. O sea, sabemos que vamos a hacer una capacitación. Entonces, digamos que este proceso más o menos lo tenemos planteado, tenemos que formalizarlo. Y para eso, el PMBOK nos recomienda, acuérdense que estos procesos son buenas prácticas que se han sistematizado en la administración de proyectos. En algunos proyectos se hacen todos los procesos, en otros proyectos no todos, pero sí es bueno como tenerlo claro. El PMBOK nos recomienda algunas entradas que normalmente son documentos que tenemos que tomar en cuenta, algunas herramientas o técnicas que podemos aplicar para poder lograr las salidas que son los productos de estos procesos. Entonces vamos a ver, en planificar la gestión del alcance, ¿qué entradas necesitamos? Primero el plan de dirección del proyecto, que lo hicimos en la gestión de integración, el acta de constitución del proyecto, que lo hicimos también en la gestión de integración, y lo que ya vimos, ¿verdad? De analizar los factores ambientales y los activos del proceso de la organización, ¿verdad? Cuando hablamos de factores ambientales, recuerden, un ejemplo claro es la cultura organizacional
Y cuando hablamos de activos de los procesos de la organización, recuerden que un ejemplo claro son políticas o reglamentos, ¿verdad? Las herramientas, pues validar o investigar con expertos, ojalá de la institución, acerca de si lo que ustedes están pensando realizar tiene fundamento para lograr las necesidades. Y también pueden haber reuniones con la comunidad educativa, por ejemplo. ¿Qué salidas esperamos? Esperamos el plan para la gestión del alcance y el plan para la gestión de requisitos. El plan para la gestión del alcance es parte, de hecho, de la dirección de proyectos, del plan de dirección de proyectos, y se describe ahí, en ese plan de gestión del alcance, se describe cómo creen ustedes que van, o sea, es la planificación, no lo que van a hacer, cómo creen ustedes que van a definir, desarrollar, monitorear o controlar el alcance, ¿verdad? Entonces tiene un enunciado detallado del alcance del proyecto. Ahora hablamos de eso, no se preocupen. El proceso que permite la creación de la estructura del glose de trabajo, cómo lo van a hacer, los procesos de cómo van a mantener y aprobar cada una de esas actividades que están dentro de la estructura del glose de trabajo o EDT, el proceso que especifica cómo se obtendrá la aceptación formal de entregables y cómo van a procesarse las solicitudes de cambio. Eso es lo que tiene el plan de gestión de alcance. El plan de gestión de requisitos también es parte del plan de dirección de proyectos. Tiene como componentes cómo se van a planificar, monitorear y reportar las actividades asociadas de los requisitos, cuáles actividades se van a hacer, ¿verdad? Para poder validar las actividades de esta configuración. Por ejemplo, cómo se va a analizar el cambio en que pidan los interesados, o cómo se va a monitorear o dar seguimiento a esos cambios, por ejemplo. Se va a priorizar los requisitos. Acuérdense que los requisitos son solicitudes de interesados, entonces, ¿cuál solicitud voy a tener en consideración de primera mano en comparación con otras? Las métricas de ese producto, servicio o recurso, ¿verdad? Digamos, en un servicio, por ejemplo, una métrica es que, bueno, voy a hacer una evaluación al final, por ejemplo, de un taller o al final de un proceso individual, y esa evaluación me tiene que puntuar 90 para ser de calidad, por ejemplo. Y la estructura, que ahora vamos a hablar de eso, de cómo vamos a darle seguimiento a los requisitos. Es decir, el poder generar una matriz de trazabilidad, así se llama, que básicamente es un Excel. Ahora yo les voy a enseñar un ejemplo, un cuadrito, una tablita que me diga, ok, ¿cuál es la petición? ¿Quién la pidió? ¿Cuál es su prioridad? ¿Verdad? Entonces, generar esas matrices es la planificación en la gestión de requisitos. Entonces, vean que aquí es planear cómo vamos a administrar el alcance. El siguiente paso importantísimo es recopilar los requisitos, o sea, es determinar, documentar y gestionar las necesidades o las peticiones de las personas interesadas. ¿Para qué? Para cumplir con los objetivos del proyecto, que en teoría los objetivos del proyecto ya los tenemos armados desde el plan de dirección de proyectos, ¿verdad? Entonces, vean que todavía estamos en la planificación del alcance. Y el beneficio clave de recopilar estos requisitos es poder proporcionar una base sólida para definir y gestionar bien el alcance, ¿verdad? No solo del proyecto, sino también del producto, servicio o resultado. Los requisitos pueden ser condiciones o capacidades que el proyecto tiene que cumplir, ¿verdad? Para satisfacer los acuerdos que se han tomado en cuenta. Miren, es que esto es muy importante. En mi experiencia profesional, uno puede asumir que lo que le están pidiendo es una cosa, pero cuando uno se reúne con la empresa que te está patrocinando, con el interesado que es patrocinador o patrocinadora, a veces lo que ellos dicen en papel explicándolo es otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado de entender bien qué es lo que se espera del proyecto. Entonces, como les digo, incluye necesidades, expectativas, ojalá cuantificadas y documentadas por esta persona que patrocina o esta persona que es cliente.
Y esto me ayuda a planificar otras áreas de conocimiento, ¿verdad? Y aquí, ojo, no es solo con el cliente o el patrocinador, también hay que revisar con las otras personas interesadas. De hecho, por eso, si ustedes recuerdan, si no ahorita lo vemos, en interesados hay un procesito aquí en el grupo de proceso de inicio, que es básicamente identificarlos. ¿Por qué? Porque yo después, para planificar, tengo que agarrar los resultados de este proceso y decir, ok, ¿quiénes pueden afectar mi proyecto y qué expectativas tienen? Entonces, voy a darles un ejemplo. Yo trabajé un tiempo en el PANI, entonces los trabajadores sociales nos daban una guía que era lo que querían, pero a la hora de llegar a los albergues había que hablar con las personas encargadas del cuidado directo porque esas personas eran las que sabían bien con qué tiempos contábamos y cuáles eran las necesidades de las personas estudiantes, por ejemplo, y qué cosas teníamos que tomar en cuenta para lograr el objetivo. Entonces, sí hay que recopilar requisitos de todo el mundo, no solo de las personas, por ejemplo, que pagan. Muy bien. Todo esto se tiene que documentar y algunos requisitos que pueden ser importantes que nosotros veamos en este proceso de recopilar requisitos son, bueno, requisitos del negocio, o sea, las necesidades del alto nivel de organización, en el ejemplo que les acabo de dar, por ejemplo, de las autoridades del PANI, por ejemplo. Requisitos de necesidades de un interesado o grupo de interesados, por ejemplo, las personas de cuidado directo. Requisitos de soluciones, es decir, qué características debe tener el servicio, producto o resultado. Por ejemplo, si es un servicio, por ejemplo, que el servicio tenga que ser en las mañanas, no puede ser en las tardes, noches, eso cambia todo, ¿verdad? Eh, y requisitos de transición, es decir, cuáles son esas acciones necesarias para pasar de lo que nosotros planificamos y de las necesidades que hay ahora a el futuro, a cómo será positivamente. Y también tenemos requisitos de acciones que tienen que cumplir el proyecto o de calidad. Bien, en este proceso tenemos muchas entradas. Todo lo que es el plan para la gestión del alcance, que es una salida del proceso anterior, el plan de gestión de requisitos, que es una salida del proceso anterior, el plan de administración de interesados, que es una salida, como les digo, de este grupo de identificación, de este proceso de identificación de interesados, que básicamente se utiliza para comprender los requisitos de comunicación y el nivel de compromiso de las personas interesadas, ¿verdad? Para con eso evaluar las prioridades relacionadas con requisitos. Y también el acta de constitución del proyecto, que también sale de la gestión de integración, y el registro de interesados, que es otra salida de este proceso que les hablaba del área de conocimiento de interesados, que lo vamos a ver al final. El registro de interesados se utiliza para identificar los interesados capaces de proporcionar información acerca de los requisitos. También captura requisitos fundamentales y principales expectativas. Entonces nos ayuda muchísimo a generar las salidas de este proceso. ¿Qué podemos usar? Podemos usar entrevistas, grupos focales, talleres, técnicas grupales de creatividad, que puede ir hasta un mapa conceptual, un papelógrafo, lluvia de ideas, lo que ustedes gusten. Hay también, el Pinbook habla de técnicas grupales de toma de decisiones, que básicamente son votaciones, que puede ser por mayoría simple, puede ser más una dictadura de que la votación sea por parte de la persona encargada, por ejemplo. Se pueden hacer cuestionarios, observaciones. Cuando hacemos productos, se hacen prototipos de ese producto para que un grupo focal lo pruebe, ¿verdad? Podemos hacer estudios comparativos con instituciones similares, diagramas de contexto o analizar documentación, ¿verdad? De investigaciones o proyectos que se hayan hecho antes incluso. Con toda esa información, ¿qué es lo que se espera? Se espera que haya una documentación de requisitos, es decir, que digamos que es todo lo que necesitamos para que el proyecto satisfaga las necesidades y una matriz de trazabilidad de requisitos, que aquí les tengo un ejemplo. Esta matriz que ven ustedes en pantalla es un ejemplo, por ejemplo, con esto que hablamos de capacitación de docentes en liderazgo. Entonces, por ejemplo, viene una descripción del requisito, el ID puede ser inventado
quién lo pidió, cuál es la prioridad, cuál es el objetivo, cuál es el entregable y cómo verificamos que se aceptó. Entonces, dice, el taller debe incluir técnicas de manejo de conflictos con padres de familia. ¿Quién pidió eso? El director. Como es un interesado con alta influencia, entonces es una prioridad obligatoria. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar el clima escolar. ¿Cómo vamos? O sea, ¿cuál es el entregable donde se trabaja ese requisito? En el módulo 2 de la capacitación. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo verificamos que eso se hace? En una estrategia de evaluación del roleplay, por ejemplo. Es algo así muy sencillo como para que tenga una idea a qué nos referimos con matriz de requisitos. Normalmente tiene esas columnas, pero en realidad hay muchísimos ejemplos. Ustedes podrían incluso hasta investigar más, pero esto es una manera. Muy bien, ya cuando tenemos la planificación del alcance y tenemos los requisitos, ahora sí definimos el alcance. Entonces, pareciera que el proceso 1 y 2 es como obvio, ¿verdad? Para definir el alcance, pero acuérdense que el PMBOK desglosa absolutamente todo. Entonces, ¿qué es definir el alcance? Es desarrollar una descripción detalladísima, ¿verdad? Cuando nosotros estamos haciendo el primer proceso, es esbozada nada más. Aquí ya es profunda, detallada, de cuál va a ser el proyecto y cuál va a ser su producto, servicio o resultado. Es posible que de todos los requisitos que nosotros recopilamos, es posible que hayan algunos que no vayamos a hacer. Entonces, por eso esto es tan importante, porque aquí solo vamos a incluir los requisitos que sí va a ser el proyecto, ¿verdad? Los definitivos, a partir de la documentación y la matriz que acabamos de ver. ¿Cuál es el beneficio de este proceso de alcance que está dentro del gran proceso de planificación? Bueno, básicamente el beneficio es que nosotros podamos describir los límites del proyecto, ¿verdad? ¿Qué va a ser incluido y qué va a ser excluido del alcance de este proyecto? Desde una descripción detallada. Aquí al final vamos a tener un enunciado detallado del alcance, que es fundamental para el éxito del proyecto. A partir de esto nos van a medir si el proyecto funcionó o no. Si usted dice que va a lograr, no sé, una participación del estudiantado del 60% y que va a lograr que aumenten sus competencias en la autorregulación académica, usted después al final tiene que entregar alguna verificación de que eso se alcanzó porque ese fue el alcance de su proyecto. Ok, entonces este primer proceso de definir el alcance tiene diferentes entradas. El plan de gestión del alcance, que ya lo hicimos, el acta de constitución del proyecto, que lo hicimos en el área de conocimiento anterior, la documentación de requisitos, y también siempre es bueno tener activos del proceso por ahí de la organización en cuenta, ¿verdad? No podemos hacer nada que la organización no acepte. Algunas herramientas que podemos usar, el juicio de expertos. Cuando hablamos de análisis de producto nos referimos a que, bueno, esto normalmente no aplica para servicios o resultados, sino que aplica para productos como tales, ¿verdad? Algún software, alguna guía didáctica, por ejemplo, que lo que genera es, o lo que se hace es analizar si funciona. Se hace un análisis cuando es, por ejemplo, cuando es virtual, se hace un análisis del sistema, que todo corra, ¿verdad? Y también se analiza si cumple con los requisitos, si aporta valor, perdón. También se puede hacer la generación de alternativas, ¿verdad? ¿Qué pasa si estos riesgos suceden? Y también se puede analizar con talleres con la población. ¿Qué salidas tenemos? El enunciado del alcance. El enunciado del alcance es esta descripción detallada que hemos venido hablando, ¿verdad? Entonces tiene que tener las características del producto, servicio o resultado, que de hecho mencionamos en el acta de constitución del proyecto. Y tiene que tener también la información de la documentación de requisitos, ¿verdad? Es decir, cuáles son los requisitos que vamos a incluir de acuerdo a los interesados. También el enunciado, perdón, del alcance, además de esta descripción, tiene que tener cuáles van a ser los entregables principales, o sea, cuál va a ser el producto o los resultados o el servicio, ¿verdad? Puede ser un único verificable o puede ser un proceso, es decir, si va a tener resultados por fases, ¿no?
También puede incluir resultados complementarios como informes, ¿verdad? Documentaciones parciales. El enunciado del alcance, además de incluir descripción del alcance, entregables principales, también incluye criterios de aceptación, o sea, cuál va a ser ese conjunto de condiciones que ustedes desde este primer momento van a incluir para que ustedes digan, el entregable se cumplió correctamente. No sé, si van a entregar un resultado que sea un artículo publicado de 30 páginas en una revista indexada, esos son criterios de aceptación, ¿verdad? Exclusiones es todo lo que no se va a tomar en cuenta en el proyecto, ¿verdad? Eso no es algo como que la gente diga siempre, pero bueno, se puede eh, incluir en el enunciado del alcance, ¿no? También esto es importante, se incluyen los supuestos, ¿verdad? Hemos hablado que se incluye en el enunciado del alcance la descripción, los entregables principales, los criterios de aceptación, alguna gente incluye las exclusiones, pero también se incluyen supuestos. ¿Qué son supuestos? Los factores que yo planifico, no necesariamente tengo evidencia 100% comprobada, pero que considero que son verdaderos. Entonces, por ejemplo, puede ser que un supuesto es se va a contar con la disponibilidad, cuando estamos hablando de este ejemplo de capacitación docente en liderazgo, se va a contar con la disponibilidad de tiempo de los docentes los viernes en la tarde. Eso es un supuesto, ¿no? Y también suelen agregar las restricciones del proyecto. Por ejemplo, factores que limitan la ejecución. Por ejemplo, el presupuesto es limitado o el tiempo es solo de esta cantidad. Ese tipo de cosas se suelen anotar para que se entienda hasta dónde podemos llegar. Este enunciado lo que hace es permitir una planificación bien detallada y una guía, ¿verdad? Además de que nos hace solo trabajar en lo que tenemos que trabajar y si hay que hacer más o menos, hay que solicitar formalmente un cambio. Okay. Entonces, ojo, esto se parece mucho, el enunciado del alcance se parece mucho al acta de constitución, pero este es más detallado, ¿verdad? El acta de constitución es apenas una pincelada, este ya es detallado con todos los factores que se necesitan para el proyecto. El último proceso de planificación es el de crear la estructura de desglose de trabajo o la famosa EDT, que es el proceso de subdividir los entregables. Esto es importantísimo. Y se subdividen en los componentes pequeños y más fáciles de manejar. Esto es importantísimo porque nos va a dar claridad del cronograma y nos va a dar también claridad de el presupuesto que necesitamos. Uno de los beneficios claros es que al tener esta descomposición que normalmente es jerárquica, eso es una característica de la DDT, nos va a decir cómo cumplir los objetivos tarea por tarea y también nos va a dejar claro cuáles son los entregables requeridos, ¿eh? Entonces, básicamente representa traducir la descripción del alcance o el enunciado en actividades. Bien, ¿cuáles son las entradas? Las entradas es el plan de gestión del alcance, el enunciado del alcance, la documentación de requisitos y factores ambientales y activos del proceso. Todo eso ya lo tenemos. ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, la de juicio de expertos, ya ustedes saben, es poder hablarlo con expertos y poder validar lo que nosotros creemos que estamos haciendo. La descomposición es una forma elegante de decir, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? Y lo voy a dividir y subdividir en diferentes entregables, en partes más pequeñas. A esas partes pequeñitas se les llaman paquetes de trabajo, ¿verdad? Cada una de esas acciones. Y puede estimar, y con esto se puede estimar y gestionar el costo o la duración de cada actividad. Por eso es que se hace. Vamos, cuando yo digo, ok, voy a hacer una capacitación docente, pero ¿cuántas sesiones? ¿Qué necesito hacer antes para poder hacer la capacitación? Y eso es lo que nos va a permitir saber cuánto necesitamos en dinero y en tiempo. Este nivel de descomposición, normalmente para hacerlo efectivo, va a depender de la calidad, que eso es un proceso de planificación que vamos a ver después. Y también estas pequeñas actividades pueden variar en tamaño o en complejidad. Y se espera
que ustedes puedan identificar actividades relacionadas con entregables, el trabajo relacionado para lograr ese entregable. Entonces, si yo voy a hacer un marco teórico, tengo que tener claridad de cuáles son los pasos previos para hacer el marco teórico, por ejemplo. Tengo que poder estructurar y organizar la EDT o este desglose de trabajo en jerarquías, descomponerlo en niveles superiores para luego llevar a niveles inferiores y poder, no sé, desarrollar códigos para identificar, porque esta primera EDT normalmente es bastante visual, ¿verdad? Aquí, de hecho, les tengo un ejemplo de una EDT. Normalmente una EDT es, como les digo, visual, ¿verdad? Es un esquema de los paquetes de trabajo, que los paquetes de trabajo serían cada uno de estos cuadritos que ustedes ven aquí. Ahora, la línea base, me voy a volver un toquecito. Acuérdense que dentro de la EDT, o dentro de esta descomposición, yo hago este esquema y tengo algunas salidas. La primera salida es la línea base de alcance. La línea base de alcance incluye la EDT, que es este diagrama que les acabo de enseñar, que ahorita lo podemos analizar un poquito más, que es un diagrama jerárquico, es un esqueleto nada más. Y también incluye la línea base del alcance, incluye el diccionario de la EDT, así se llama. ¿Qué es el diccionario? Es la descripción, donde nosotros hablamos de cuáles son los entregables, las actividades, qué hay que hacer, todos los componentes, descripciones, restricciones, cronogramas, costos. Es un poquito más detalladito, ¿verdad? Acuérdense entonces, la línea base del alcance incluye el enunciado, la EDT, que es este esquemita, este esqueleto, y el diccionario de la EDT, que es, como les digo, la descripción de este esqueleto. Por último, tenemos los procesos de monitoreo y control. Dentro de esos procesos está el validar el alcance, que es formalizar la aceptación de los entregables. En este el beneficio es pues darle un poquito de objetividad al proceso de aceptación y aumentar las posibilidades de que el resultado final sea aceptado por las personas interesadas, ¿verdad? Recuerden que validar el alcance puede parecerse mucho a procesos de calidad, pero en realidad en el proceso de validar el alcance, primero se ocupa principalmente de la aceptación y en el de control de calidad se ocupa en corroborar que los entregables estén cumpliendo con esos requisitos que nosotros especificamos en la validez del alcance. Ok, entradas, plan de dirección del proyecto, documentación de requisitos, matriz de trazabilidad, entregables verificados. ¿Qué es eso? Verificar que se haya completado y verificado los términos de corrección, pero esa entrada es una salida de un proceso relacionado con el área de conocimiento de control, que vamos a ver más, de control no, de calidad, que vamos a ver más adelante. ¿Qué herramientas o técnicas podemos utilizar? Podemos utilizar la inspección, que es básicamente medir, examinar, validar si el entregable pues cumple con los requisitos que nosotros mismos habíamos planificado como criterios de aceptación. También se le puede llamar revisiones o auditorías. Y bueno, las técnicas grupales de toma de decisiones que ya hablamos. ¿Cuáles son las salidas? Los entregables aceptados, que son un documento que me dice cuáles entregables cumplen con los criterios y me firman de que me los aceptaron. ¿Quién me firma? ¿El cliente o el patrocinador? Eso es importantísimo, toda esa documentación tiene que estar bien documentada y bien guardadita, ¿verdad? Porque después la vamos a necesitar para el proceso de cerrar el proyecto fase que vimos en el área de conocimiento e integración. ¿Qué otras cosas deberían salir de aquí? Bueno, si hay solicitudes de cambio, información del desempeño de trabajo y actualizaciones de documentos. Todo eso ya lo hemos especificado en otros procesos. Por último está el proceso de control del alcance. Es el proceso para monitorear el estado del proyecto y que se esté cumpliendo la línea base del alcance, ¿verdad? ¿Para qué? Para, si no se está cumpliendo, gestionar solicitudes de cambio. Aquí lo que nosotros ganamos
es mantener la línea base del alcance a lo largo del proyecto, o sea, que no se nos salga la gente de los límites que nosotros planificamos desde el principio. Entradas: plan de dirección de proyecto, documentación de requisitos, matriz de trazabilidad, datos de desempeño de trabajo, activos de los procesos. Aquí usamos como herramienta el análisis de la variación, que básicamente es determinar de lo que planificamos cuál ha sido el desempeño real, qué tanto ha variado en costos, qué tanto ha variado en tiempos, qué tanto ha variado en calidad, y encontrar cuáles pueden ser las posibles causas para hacer, como vimos anteriormente, acciones correctivas o preventivas. ¿Qué sale de aquí? Información sobre el desempeño del trabajo, posibles solicitudes de cambios y actualizaciones. Muy bien, recuerden que estos son los procesos de alcance, pero que estos procesos interactúan, ¿verdad?, con otros procesos de otras áreas de conocimiento. Entonces, aunque ahorita por términos académicos lo estamos viendo área de conocimiento por área de conocimiento, recuerden que esto es un todo, ¿verdad? Entonces no se ofusquen si de repente hay cosas que todavía no entienden, porque no hemos visto todas las áreas de conocimiento. Una vez que cerramos todo, va a ser un poquito más fácil comprender en globalidad lo que hacemos. Sigamos trabajando. Nos vemos.